1778. Tiempos convulsos en la Capitanía General, tan frenéticos como la fama de galanteador que poseía don Ambrosio. Lo sabía Isabel, bella jovencita y de firme carácter, que se sabía objeto de seducción de varios prohombres amigos de su padre. Seducción que conquistó al vetusto don Ambrosio y que culminó con la confesión del estado de preñez de la joven Isabel. Aquí no hubo alegrías, solo los nubarrones que anunciaron que se acercaba el invierno y la negativa de la paternidad del que está por nacer. Don Ambrosio es funcionario de la Casa Real Española y sus amoríos con criollas se debían mantener como estaban, como el secreto a voces más sonado de todo el reino. Y de este tórrido romance, el que estuvo por nacer, finalmente nació. Y solo el futuro supo el esplendoroso sitial que tendría en esta historia. Y les doy la más cordial bienvenida a otra hora de conversación en The Libro Show. Hoy para hablar de historia, hoy para hablar de un personaje más que relevante para la historia de Chile. En clave novela nos adentraremos en la historia de Bernardo O'Higgins. Y para eso estamos con su autor, don Enrique Inda Goicolea, autor de O'Higgins, una novela. Don Enrique, primero agradecerle esta disposición a querer conversar e irnos de lleno y decir lo que me pareció, porque a mí me pareció al menos este primer volumen, porque el libro figura como un volumen 1, un volumen 1 muy entretenido de la historia de don Bernardo. Bienvenido. Gracias por invitarme. Para quienes que nos están viendo a través de redes sociales, ¿qué poder decir de don Enrique Inda Goicolea? Arquitecto y productor de espectáculos nacionales e internacionales. Es primer vicepresidente de la Fundación Pablo Neruda, miembro del directorio del Centro Cultural Estación Mapocho y de la Sociedad de Bibliófilos Chilenos. Ha realizado adaptaciones y traducciones al español de obras para teatro de cámara y de emblemáticas producciones de teatro musical como El Hombre de la Mancha, Cabaret, La Novicia Rebelde y Chicago, entre otras. O'Higgins, una novela, es su primer libro. Y aquí quiero entrar porque una cosa es hacer la biografía de Bernardo O'Higgins y otra cosa es abordarla en clave de novela. Sí. ¿Cómo nace la idea de un libro como este, don Enrique? Bueno, la idea de hacerlo novela, porque obviamente es una novela con una base histórica muy importante. Yo diría que hay un 85% de documentación histórica y yo diría que un 15% de ficción. De hecho, lo más relevante en la ficción es cuando yo hago hablar a los personajes. Tienen diálogos, pocos, pero los tienen, en los cuales intento reflejar lo que yo creo que habrían dicho en determinadas circunstancias del desarrollo de la vida del personaje principal, que es O'Higgins. Y si usted quisiera ser más preciso, podría decirse que es una biografía novelada, porque la palabra biografía siempre tiene como detrás el bagaje de ser algo histórico y algo real y documentado. Nadie dice una biografía histórica, ¿no? Biografía para el común de la gente es realmente un relato histórico de la vida. Ahora, le puse novela de alguna manera para tener la licencia, primero de que si tenía algún equívoco en alguna de mis aseveraciones, pudiera escudarme en la ficción. Y por otro lado, porque creo que la novela es una forma más fácil para el escritor de relatar hechos históricos. Una de las cosas que me llamó la atención han sido una novela de Max Gallo, Napoleón, que se llama Napoleón, la novela, que tuvo mucho éxito, una biografía de Napoleón, escrita por Max Gallo, que es un escritor que ha escrito siempre con base histórica, en el cual predominaban los diálogos, predominaban las conversaciones, etc. Y es un relato permanente de la actividad de Napoleón, es un tremendo volumen, y me gustó mucho la forma de relatar los hechos históricos a partir de lo que Napoleón supuestamente pensaba, supuestamente decía, supuestamente hizo en determinadas cosas. Pero obviamente lo que hizo, en las fechas que lo hizo, hacia dónde viajó, dónde estuvo, etc., son absolutamente fidedignas con los documentos históricos.
Y un poco eso es también O'Higgins. ¿Y cómo fue el proceso, fuera de la investigación que usted hizo acerca de la vida del prócer, darle la voz? ¿Cómo fue el trabajo de darle voz a O'Higgins? Bueno, en una oportunidad, primero que nada, se lo escuché a un librero de libros antiguos y raros, a César Soto, que seguramente puede que lo conozcan. Y me dijo, fíjate que yo llegaba a la conclusión que O'Higgins hablaba mejor en inglés que en español. Eso me quedó dando vuelta y empecé a buscar, y en la documentación de O'Higgins efectivamente existe una infinidad de documentos, cartas y correspondencia escrita en inglés. Y al parecer, él se rodeó siempre de gente, de irlandeses y de ingleses, con los cuales mantuvo una relación fundamentalmente conversando en inglés. Eso me dio una pista de cómo podría hablar O'Higgins. Podría hablar a lo mejor un poco voz de gringo, pero inmediatamente me imaginé al personaje sobresaliendo del resto de sus pares, de su generación, de su entorno, porque habla inglés. Lengua que en Chile eran escasísimos los que podrían saber hablar inglés en ese momento. Incluso hay una documentación histórica en que dice que en esa época en Chile había 7 personas que hablaban francés o que podían leer en francés. Por lo tanto, una persona con 2 idiomas era una especie de bicho raro, y eso singulariza a O'Higgins del resto de sus contemporáneos, de sus coetáneos, y a partir de esa imagen yo empecé a construir que era un hombre de no muchas palabras, lo que también es cierto, porque dicen que era un hombre bastante introvertido, y por eso le doy diálogos cortos, no grandes peroratas, no grandes discursos, ni mucho menos. Recojo algunas de las cosas más célebres, frases famosas que han quedado en la historia, y además escribía muy mal desde el punto de vista de la redacción. Era medio con mucha floritura. Bueno, en esa época en general se escribía con mucha... Muy rococó, etc. Y tampoco escribió mucho. De hecho, es un hombre que estuvo herido en muchas batallas. De hecho, no va a Maipú porque está herido el brazo. Y durante toda esa época él apenas firma. Y casi todo lo que hay escritos de O'Higgins que llevan su firma, los dictaba. No era un hombre de mucho verbo. Todas estas cosas, de mucha oralidad, digamos, todas estas cosas fueron configurando el personaje. Y por eso lo remito a diálogos muy breves, sobre todo lo hago hablar con su madre, con su hermana, con sus personas más íntimas, porque no era muy sociable, evitaba las actividades sociales y era bastante acomplejado de su porte, de cómo él era, etc. Tenía bastante complejo, no era un tipo pintor ni mucho menos, y al revés, se vio rodeado siempre de gente más alta, gente de mejor pinta. Quiero irme al proceso mismo, primero. Es su primer libro. Sí. Es su primer libro. Eso es lo primero. ¿Y por qué hacer O'Higgins? Porque estaban el resto de los próceres. Pero ¿por qué irse directo, de cabeza, a don Bernardo O'Higgins? Mira, en el año 83 me tocó a mí dirigir, ser el productor y director general de un homenaje que se le hizo a Neruda en el 10º aniversario de su muerte. Es un homenaje que se hizo en el Teatro Caupolicán. Yo había conocido a Neruda, había sido amigo de Neruda los últimos 5 años de su vida. Había estado 3 días antes que muriera con él, en Isla Negra, y después seguí siendo bastante amigo de la viuda de Matilde. Y me encargaron dirigir este homenaje, que se hizo en el Teatro Caupolicán, y el cual hay registro audiovisual de ese espectáculo. Más que espectáculo, fue un evento político y cultural del momento en plena dictadura.
Y recuerdo que se leían poemas, había danza, canto, música, porque se musicalizaron varias cosas de O'Higgins, no muchas, pero sí varias cosas. Hay bastante musicalización, o sea, no de O'Higgins, de Neruda, y entre ellas las famosas de los tres próceres, de Carrera, Manuel Rodríguez y de O'Higgins. Cuando mencionan a José Miguel Carrera, el Caupolicán es una ovación cerrada. Cuando mencionan a Manuel Rodríguez, más todavía. Y cuando mencionan a O'Higgins, fue una pifiadera descomunal. Eso me hizo ver a mí y dije, pero qué cosa más rara, yo tengo otra idea de O'Higgins. Yo, si alguno no pifiaría a O'Higgins, y obviamente, bueno, ahí vino toda la relación O'Higgins, militares, dictadura cívico-militar, etc. Entonces ahí venía la pifiadera completa a este O'Higgins milico. Eso me llevó a releer la biografía que había escrito Jaime Izaguirre de O'Higgins, a releer también que ya había leído la de Vicuña Maquena, y de ahí empecé a tomar todo lo que había escrito sobre O'Higgins, la biografía de Luis Valencia Varia, y una serie de documentos escritos. Ya se habían publicado varios tomos del archivo de O'Higgins, que lo fui comprando. Conseguí en Buenos Aires el archivo San Martín, y después cuando se empezó a publicar el archivo de Carrera también. Y ahí fui empezando a construir ese O'Higgins, lo distinto que era ese O'Higgins que habían pifiado. Y era por absoluta ignorancia de quién realmente era O'Higgins. Una mala prensa por parte de la dictadura. Yo te diría que no, la dictadura le hizo muy buena prensa, porque lo ensalzó, le hizo el altar de la patria, lo trasladó los restos, hizo todo un ceremonial militar. Y se un poco siguió haciendo lo que ya se había hecho antes con O'Higgins desde Bulnes, que era convertirlo en padre de la patria, en el militar. Se le puso la escuela militar con Escuela Militar Libertador Bernardo O'Higgins, etc. Todo ese ensalzamiento que surge, y surge mientras O'Higgins está en el exilio. Y ahí es cuando deciden traerlo de vuelta a Chile, pero se muere justo antes de que lo habían autorizado a volver. Entonces, desde ahí para adelante se empieza a construir este O'Higgins militar, y eso es lo que genera en la conciencia de la mayoría de la gente: dictador militar. Dictadura militar, militares en el poder, relación directa, pifiadera total. En ese acto en el Caupolicán. Si a lo mejor el acto se hubiera hecho en la escuela militar, habría sido ovación, y a lo mejor no habrían nombrado a los otros. Y la pifiadera habría sido para los otros. Sí, no sé, también los carrerinos también son bastante barrio alto, más que los o'higginistas. Saludos si es que no está viendo alguno. En el proceso del libro, al menos de este volumen, ¿cuánto del manuscrito, el camino editorial, me gusta saber el camino editorial que va del manuscrito al libro físico, ¿cuánto de esto cambió? O sea, es que cambió en el fondo. Nada. Te comento muy brevemente. Yo soy amigo de un gran escritor que yo admiro mucho, que es Antonio Skármeta. Y él sabía que yo estaba escribiendo sobre O'Higgins, le había contado. Y bueno, yo seguí escribiendo por varios años, preparando, borraba, tachaba, cambiaba con el computador, es re fácil. Subir un párrafo para arriba, bajar otro para abajo, eliminar esta frase, cambiarla por otra. Es mucho más fácil trabajar con un computador que trabajar antes escribiendo, tachando o con la máquina de escribir. Entonces, iba armando esto, de repente lo dejaba 3, 4 meses, después empezaba, volvía a tomarlo, a retomarlo, etc. Entonces, todo el proceso hizo que yo no me atreviera a mostrárselo a nadie hasta que lo tuviera prácticamente terminado. Entonces le pregunto a Antonio, ¿qué hago con esto? Y él me recomienda la editorial que lo publica él, que es Random House, que vaya a hablar con la ejecutiva máxima, me parece que es Melanie Josh, y llevé mi libro, y lo llevé anillado, terminado, y se lo entregué. Después de eso, se tomaron su tiempo y me dijeron, mira, es súper interesante. Ellos parecen, no sé internamente cómo funciona la editorial en términos a quién se lo pasan para que lo lea,
quienes opinan, quienes dicen sí, esto se publica, esto no, esa cocinería interior la desconozco, pero lo que sí que me llaman después y me dicen, mira, nos interesa tu libro, nos interesa publicarlo, y me dicen, muy interesante, y lo único que les llamó la atención era que el libro tiene en realidad casi 500 páginas prácticamente, y que es el primer volumen. Entonces me dije, pero esto es enorme, o sea, mira, le dije, la única forma de hacer esto es publicarlo por volúmenes, porque si no va a ser un mamotreto gigante que a nadie le va a interesar, porque cada día menos la gente le interesa los libros voluminosos. Y ahí decidimos hacer este primer volumen. Incluso yo a última hora le agregué el último capítulo, porque cerraba mejor que sin el último capítulo, y no hubo inconveniente en agregárselo, que fueron unas 8 o 9 páginas más. Y la editorial no me puso absolutamente ningún reparo. El más mínimo, no hay de ellos, incluso la corrección que hacen, esa corrección que hacen de ortografía, de cosas que falta ortografía, comas, punto aparte, etc. Todo eso cuando me lo devuelven con los correctores que trabajaron en eso, tenía muy pocas cosas que corregir, pero de ninguna manera ni una idea, ni una frase, ni un párrafo. Así que en ese sentido fue un camino muy fácil, fue prácticamente sin observación. Perfecto. El comienzo del libro trata de la relación de este coqueteo de doña Isabel Riquelme y don Ambrosio Higgins. ¿Por qué comenzar directamente con ellos dos? Porque tiene mucha importancia en la personalidad de O'Higgins. Un padre que nunca lo conoció, O'Higgins no conoció nunca a su padre, eso es lo que dice la mayoría de los historiadores, aunque hay algunos novelistas que dicen que en una pasada por Talca lo vio al niñito chico, qué sé yo. Pero no, eso no creo, eso es más parte de tratar de humanizar más la relación. Pero no lo conoció nunca. Y su madre fue la mujer más cercana que tuvo en toda su vida. Entonces esos dos personajes tienen una gran influencia en la personalidad de O'Higgins. En el caso de Ambrosio, es ese padre ausente que lo maneja desde la distancia, que le financia su comida, sus estudios, los viajes, y él define a dónde viaja, qué come, qué plata le asigna, qué tutores o apoderados hacen cargo de él cuando es joven, cuando es niño, cuando es joven, cuando es adolescente, etc. Lo maneja desde lejos, siempre manteniéndolo a distancia de donde él está. Y a la madre, y el reencuentro con la madre se produce cuando Higgins tiene casi 20 años, y se llamó siempre hasta esa edad Bernardo Riquelme, porque su padre no le legó el apellido y sí le legó una hacienda. Entonces, la relación del padre con la madre, que es una relación muy breve, sobre la cual se ha especulado mucho, o sea, se dice que no sé qué, que se iban a casar, lo han tratado de endulzar la cosa, han tratado de convertirle en una cosa más cristiana, entre comillas, la relación de ellos dos, pero lo real es que si él hubiera querido casarse con Isabel Riquelme, pues se supone que hubo un compromiso de matrimonio previo, lo que yo no creo. Él tenía un camino, que era solicitarle a la corona en España que lo autorizaran a casarse con una criolla, cosa que estaba vedada para cualquier funcionario importante de la administración colonial. Los gobernadores, los intendentes, los coroneles o personas importantes, los oidores españoles que había en la colonia, no podían casarse con criollas, y si lo hacían, era muy probable que se le acortara su carrera, en el sentido de que pasaban a ser personas que empezaban a perder la confianza del monarca y de la corte. Y en ese sentido él tenía la posibilidad de pedir una excepción, pedirle a la corte, mire, quiero que yo sé esta norma que corre para mi cargo, para mi investidura de gobernador intendente de Concepción en ese momento, y quiero solicitar que me hagan una excepción para poder casarme con esta mujer. Eso no lo hizo, ese trámite, que pudo haberlo hecho, porque él sabía que eso le significaba el que le dijeran que no, y el que además de eso se empezara a marcar con una crucecita al lado, como diciendo, mira,
este gallo no es de nuestra confianza. La relación que tenía Ambrosio con Bernardo, si bien ya se quiso desentender de este hijo natural, de este guacho, de igual forma tuvo una relación a distancia, una relación a larga distancia. No se desentendió del todo de este hijo suyo. ¿Era habitual en la época? ¿O era más bien yo me desentengo, yo hago mi vida y tú y tú trabajas con tus manitos y todo eso? Eso era más común. Uh-huh. Yo creo que el desentenderse era más común. Y los guachos se criaban con su madre o eran regalados a otras familias que los criaban. Y se desentendían totalmente. Ambrosio Higgins se desentiende desde el punto de vista legal, desde el punto de vista de las normas de la Iglesia Católica de entonces, pero mantiene un cuidado, y ahí está el límite donde uno especula. Si ese cuidado es para protegerse él, Ambrosio Higgins, y mantenerlo distante, para que por ningún motivo se sepa que es hijo de él, o efectivamente porque tenía un sentimiento de culpa y de responsabilidad con ese hijo. Yo ahí es una línea difusa la que se produce ahí, pero lo que sí es importante es que Ambrosio Higgins nunca le escribió una línea a su hijo. El hijo le escribió muchas cartas, no muchas, pero varias. Pero todo lo que tenía que ver con ese hijo se lo escribía Ambrosio Higgins a los tutores, a los apoderados, que eran personas de su absoluta confianza. Nunca tuvo una relación epistolar con su hijo, ni mucho menos. La relación epistolar que tenía con el tutor cuando él cuando él estaba en Cádiz. Cuando él estaba en Cádiz, cuando él estuvo en Perú, Uh-huh. Primero en Perú, en Lima, después también, bueno, cuando llega a el Colegio Naturales de Chillán, etcétera, siempre él daba instrucciones a los apoderados, que eran los únicos que sabían que era hijo de él, uh-huh, más algunos cercanos, y les daba instrucciones y les enviaba el dinero y les decía: yo creo que lo que tienen que hacer es esto, envíenlo aquí, acá, allá. Pero siempre se preocupó de que se educara. Perfecto, perfecto. Me gusta la construcción de Doña Isabel, porque la Isabel joven, coqueta, que se sabía objeto de seducción, y también una mujer con mucho carácter. Sí. Una mujer también que él no se va, el que Ambrosio se va a desentender perfecto, lo crió sola. Y aquí no hubo, y eso era, creo, aún menos habitual. Bueno, ella no es tan así, porque lo primero que yo creo que ella quiso hacer es deshacerse del hijo. En esa época, las familias relativamente pudientes se deshacían, o sea, los regalaban. Otros los conservaban, pero los disfrazaban de algo. Como el sobrino. Como el sobrino, los ponían a trabajar como empleados de ellos, o sirvientes. Y ella en principio se desentiende y manda a esta guagüita, digamos, recién nacido, a que lo críen, lo amamante una pehuenche, que era una costumbre de la época, que las madres no amamantaban a sus hijos, sino que los amamantaba a otra persona. Y lo manda a donde unas amigas de ella que sabían de su romance con Ambrosio Higgins, de la relación que habían tenido, y ellas lo crían hasta los 4 años. Y ella de a poco se va desentendiendo al niño. Y a eso se agrega de que O'Higgins, Ambrosio, pide que lo saquen de esa, porque ya se empieza a correr el rumor en Chillán de que es hijo de él. Entonces lo saca de ahí, y de ahí es cuando lo lleva al interno al Colegio de los Naturales de Chillán. Después lo lleva a Talca, a la casa de Álvaro Pereiro, que es uno de sus hombres de mayor confianza, un comerciante con el cual Ambrosio Higgins, mientras fue comerciante, había comerciado telas y distintas cosas con él. Y eso lo va llevando a casa, alejándolo ya también de la madre, de la cercanía de la madre. Entonces, por un lado ella se quiere deshacer del hijo, y por otro lado el padre desde lejos lo va separando de cualquier cosa que pueda hacer que este hijo, se sepa que este hijo es un hijo natural de él.
Y eso es el periplo que hace, donde siempre lo va alejando. Por ejemplo, lo saca del Perú cuando él sabe o intuye que va a ser virrey del Perú y dice, no, no puedo llegar de virrey acá con este niño aquí mismo, y lo manda a Cádiz, donde Nicolás de la Cruz. Y Nicolás de la Cruz, a su vez, por instrucciones de él, lo manda a estudiar a Londres, a Richmond. Entonces, y la madre, en ese sentido, vuelve a ser madre cuando él regresa, ya adulto, a Chile, muerto el padre, y dueño de una hacienda. Y ahí la madre vuelve a tener una relación con él. Incluso la madre le exige, le dice, usted no me diga que es Bernardo Higgins. Eso yo lo pongo como ficción, pero lo creo absolutamente. Usted tiene que reconocer que es hijo de Ambrosio Higgins y que tiene que reconocer que su nombre, su apellido es Higgins. Y para eso él tiene que cumplir un trámite muy vergonzoso, que es reconocer ante las autoridades su bastardía, que él es un bastardo. Y él solicita al intendente Concepción que diga, mire, reconozco, y está escrito esto por él, en que pide que se le reconozca el apellido Higgins y ser hijo de Ambrosio Higgins y de Isabel Riquelme. Y el intendente le dice, muy bien, de acuerdo, pero esto, para que esto yo le pueda reconocer y otorgar el apellido y que se lo reconozca también la iglesia, tiene que venir acreditado por un par de testigos. Y ahí llaman de testigo a dos que habían sido apoderados de él y que sabían de esto. Uno es Martínez de Rosa, que fue secretario y asesor de Ambrosio Higgins en la Intendencia de Concepción, y el otro es un comerciante irlandés que vivía en Concepción y que sabían ambos de esta historia porque el propio Ambrosio se la había contado, y que por lo demás era ya como copucha del comidillo común en Chillán, en Concepción, de que este era el hijo. Y ahí, con esos dos testigos que juran ante la Biblia y todo el ceremonial, se le acepta que él pueda empezar a llamarse Bernardo Higgins Riquelme cuando tenía 20 y tantos años. Ahí tenía otra pregunta. ¿Este secreto a voces jugó a favor en el fondo para poder obtener ser reconocido como Bernardo Higgins? Jugó a favor como un antecedente, sí, como un antecedente, pero jugó en contra entre sus enemigos, que lo tildaron siempre de guacho, de bastardo. Siempre lo acompañó un poco ese epíteto, ese calificativo doloroso en toda su vida. O sea, esto del guacho Riquelme o del guacho Higgins es una cosa que es hasta el día de hoy, es como tiene sentido, absolutamente sentido común. Eso fue en parte, va de la mano el hecho del litigio que tenía Bernardo con la herencia de su padre virrey. No, porque la herencia fue súper clara. Le dejó las tierras y el ganado que había en esa sierra. A Bernardo Riquelme. A Bernardo Riquelme. Y no le dio el apellido. Muere el virrey, él es dueño de la hacienda, legalmente tiene que hacer todo un reconocimiento, porque él es Bernardo Riquelme. Entonces, incluso los albaceas de Ambrosio Higgins, cuando él les manda una carta para que por favor apuren los trámites, él firma Bernardo O'Higgins Riquelme. Y los albaceas le contestan señor Riquelme. O sea, porque tienen claro que no se llama así. Y entonces ahí es cuando él gestiona eso y después gestiona la legitimación de su apellido. En la figura de Bernardo Higgins, más allá de la que nos enseñó, la que se nos enseñó a todos, que es la del militar, con muy pocos triunfos militares, aquí toma al hacendado y al político. Y sobre todo al hacendado. El hacendado tiene un raigambre, por lo menos, si la memoria no me falla, hay una biografía financiada por la Sociedad de Agricultura. Sí, eso es efectivo. Vamos a hablar de Bernardo Riquelme. Bernardo Riquelme, chiquitito, su padre lo envía a una casa en Talca, que es la casa de Juan Albano Pereira, y lo acogen ahí, y la dueña de casa, que es doña Bartolina de la Cruz, que es hermana de Nicolás de la Cruz, que vivía en Cádiz, era muy católica, tremendamente católica, y no tenía certificado de nacimiento este niño, de bautismo, perdón. Y ella, que era muy católica, lo lleva donde el cura de Talca a hacerle el bautismo, y es un bautismo
que tiene un nombre muy específico que tiene que ver con que lo bautizan sin estar seguros si antes fue bautizado. Entonces hacen de nuevo el bautizo cuando este niño tiene 4 años. Y dicen que nació hace 4 años atrás en el Obispado de Concepción, que así se llamaba, no la ciudad del Obispado de Concepción, era toda la provincia de Concepción, que se llamaba, que era desde el río Maule hasta el río Biobío. Y ahí hacen ese bautismo. Pocos días después, esta señora que estaba embarazada, nace Albano Pereira, que se crían, o sea, es más chiquitito, pero se acordaba de este Bernardo Riquelme que vivió en su casa. Este Albano Pereira después fue presbítero, fue patriota, acompañó a O'Higgins en muchas jornadas, lo acompañó, digamos, durante la dictadura de Carrera, lo acompañó incluso en Mendoza, en el exilio de Mendoza, después de la derrota de Rancagua, y muerto O'Higgins, la Sociedad Nacional de Agricultura le encarga a este Albano Pereira que haga la primera biografía de O'Higgins, que haga una biografía de O'Higgins. Y él la escribe, y esa es la primera biografía de O'Higgins después de muerto. ¿Y por qué la Sociedad Nacional de Agricultura? Precisamente porque veían en él que había sido un gran agricultor en el Perú, en la hacienda de Montalbán por muchos años, había sido un gran agricultor en la hacienda de Las Canteras en el sur de Chile, y por lo tanto los años de la vida de O'Higgins dedicado a la agricultura son muchísimos más que los que se dedicó como militar. ¿El ejército no arrebató al Bernardo O'Higgins hacendado? Sí. Sí. Y al Bernardo O'Higgins político. Y el Bernardo O'Higgins. Sí, Bernardo O'Higgins fue diputado al primer Congreso de Chile. Y tuvo posturas políticas muy claras, muy definidas. Cuando fue diputado, la participación de él como diputado es muy clara y tenía mucha claridad política con respecto a lo que debiera ser la independencia. Había tenido la formación que había logrado tener en su amistad también y relación con Miranda en Inglaterra, que fue un gran ideólogo de la independencia de América. Entonces, él por sobre todo fue hacendado y político, mucho más que militar. Como militar fue malito. Y ahí tenemos la figura porque toca también alguna parte del Bernardo O'Higgins político, un tipo que no tenía carrera militar, a diferencia de los libertadores en América, que todos sí tenían carreras y vastas carreras militares. Y de una carrera militar que en rigor fue más bien de mucha lectura de libros, mucho intercambio epistolar con Juan Maquena. Sí. Con Juan Maquena. Juan Maquena, de alguna forma, y lo toma también en alguna parte del libro, es el instructor militar, por correspondencia, de Bernardo Riquelme. Tal cual. Exactamente. Y tal como usted dice, yo siempre digo que estudió la carrera militar por correspondencia. Y no en el campamento y en la vida militar como se lo recuerda también el propio Maquena en la correspondencia. Ahora, lo interesante es que O'Higgins siempre reconoce la carencia militar y siempre reconoce su mayor interés por la agricultura y por la política. Y en la misma carta, la larga carta que le escribe a Maquena, le dice precisamente, mire, yo soy agricultor. Dadas las circunstancias políticas de este país, yo ya me casé con la bandera de la independencia y yo quiero formar mis milicias para ayudar, porque esta cuestión no va a funcionar por decreto. No nos vamos a independizar después de acuerdos políticos o de cualquier tipo. Esta cuestión aquí va a haber que pelear y va a haber que pelear con las armas, y yo quiero colaborar formando una milicia con mis inquilinos de mi hacienda. Es un patrón con sus inquilinos que forma esta milicia, y le pide a Maquena, dígame cómo se hace esto, ayúdeme a cómo se hace esto, que es un accionar militar. Y ahí Maquena le escribe y le dice, mire, yo le voy a mandar algunos libros, consígase a alguien, un capitán, un sargento, alguien que haya sido de los que estuvieron con su padre peleando contra los araucanos ahí en la frontera, porque él sabe cuando se formaron las milicias y los dragones de la frontera, que es un cuerpo militar de caballería que forma Ambrosio O'Higgins, le dice, con algunos de esos que saben cómo su padre les enseñó, consígase uno de esos para que le ayude. Yo mientras tanto le mando libros y le doy algunos consejos, y le da varios consejos. Y eso es todo.
Posteriormente, la instrucción militar de O'Higgins viene de la mano de San Martín. Cuando O'Higgins viaja al exilio después del desastre de Rancagua, esa masacre horrorosa, viaja a Mendoza, ya deja de ser militar. Incluso por la falta de plata vende su espada y es un civil, y de ahí lo mandan a Buenos Aires a trabajar en la Logia Lautaro de Buenos Aires, y en Buenos Aires sigue siendo un civil hasta que San Martín, dada la confianza que le generaba O'Higgins a él, le dice que vuelva y le da mando. Y ahí empieza, junto con San Martín, a aprender en el campamento lo que es ser militar. Hay otra construcción, y que lo encuentro muy interesante, que esta relación con José Miguel Carrera. Es como, me caes bien, pero así te quiero, como de distancia, ¿Cómo fue la construcción misma? Porque teniendo en cuenta de que en la parte final figura como un personaje preponderante, José Miguel Carrera, en la entrada de la invasión realista desde Chiloé, claro, que es la parte final del libro. ¿Cómo fue la construcción? ¿Cómo fue el ideario meterse en la mente de José Miguel Carrera y en esta lucha despótica por el poder, donde tiene a sus hermanos básicamente al mando del ejército? Bueno, mira, la construcción del personaje José Miguel Carrera y de sus hermanos y de su familia y de su hermana Javiera, yo si algo me propuse es no ser anticarrerino, de ninguna manera. Ni tampoco anti-o'higginista. Yo traté de llegar a un equilibrio y retrato a Carrera tal como la documentación histórica dice que era, donde hay muchos testimonios. Yo incluso conversé, y esto, fíjate que es primera vez que lo comento así públicamente, digamos. Conversé con Armando Moreno Martín, que fue el encargado de hacer todo el archivo de José Miguel Carrera, que son 40 volúmenes, donde hay una documentación extensísima que me ha servido mucho, no solo para saber de Carrera, sino también de O'Higgins y de qué pasaba en el tiempo de las dos dictaduras de Carrera. Y Armando Moreno me dijo, mira, yo leyendo todo esto y leyendo el diario de José Miguel Carrera y leyendo, te digo, yo he llegado a la conclusión de que José Miguel Carrera era mitómano. Wow, no esperé eso. Pero me interesa. Y eso me lo dice el encargado del archivo de Carrera, no un o'higginista, ni mucho menos, una persona. Este señor, para que ustedes sepan un poco es más. Como me cae bien, pero claro. Un poquito así. Entonces, ese archivo, que los primeros tomos los fue financiando Carlos Cardón. Y Armando Moreno Martín fue recopilando todas las cartas, documentos, etc. Es el archivo más completo que hay del periodo de la independencia, del periodo, digamos, de los Carreras. Y él me dijo eso. Y me empezó a explicar. Y el mitómano es una persona que no tiene gran conciencia de que está mintiendo, porque las mentiras que él lanza se las cree que son ciertas. Entonces hay una gran cantidad de contradicciones entre lo que dice y lo que realmente fue. Y el diario de Carrera está totalmente, o sea, si uno analiza la historia del periodo que relata el diario de José Miguel Carrera, se da cuenta que las cosas que él dice, su punto de vista, cómo él mira desde lejos lo que pasó en esos años, porque lo escribe en el exilio en Montevideo, desde lejos lo que dice se contrapone con una serie de documentos fidedignos. Y en ese sentido, yo miro a Carrera como una persona poco confiable. Eso es lo negativo de él. En cambio, Higgins llegaba a ser ingenuo en su forma de ser. Yo incluso los presento como que eso le dio mucha ventaja a Carrera sobre Higgins, porque O'Higgins decía lo que pensaba, pero no mentía, no sabía mentir. Tenía esa formación inglesa, no sé qué formación sería, pero él no era capaz. En cambio Carrera era un zorro, sabía perfectamente, tenía un manejo de la situación, porque tenía algo que es propio de la familia, ese apetito voraz por el poder.
desde el padre de José Miguel Carrera, los hermanos, etc., hay una lucha de poder ahí feroz, la hermana, etc. Ellos eran una familia distinguida en la colonia, muy cercana al poder, y se sentían que tenían, digamos, toda la autoridad para ser gobernadores, para ser presidentes, porque era una familia poderosa. Porque nuestro linaje lo permite. Claro, y porque nosotros somos los Carreras, perdónenme, o sea, que va a venir un picante como ese guacho a venir a dirigir el ejército. Eso, José Miguel, y entre ellos se peleaban las divisiones que iban a mandar. ¿Y el personaje mitómano lo encontró interesante y lo quiso colocar aquí? No, lo coloco mucho mejor que eso. Precisamente porque eso fue una opinión que dio este historiador que con mucha propiedad, porque él, imagínese, revisó cuando... Siendo muy carrerino. Y siendo muy carrerino, me dijo, yo llegué a la conclusión de que era mitómano. Ahora, yo a Carrera lo pongo muy bien, pero lo pongo dentro de lo que fue. Si no se le puede empezar a inventar cosas para mejorarle la imagen. El tema de la batalla de Rancagua, por ejemplo, la participación de Carrera, que hay muchas biografías de Carrera que dedican a la batalla de Rancagua, dedican una página de 400, porque no quieren entrar en ese tema porque saben que la imagen de Carrera se va al suelo. Entonces, yo rescaté todo lo bueno de Carrera, todo lo malo de Carrera, todo lo bueno de O'Higgins, todo lo malo de Carrera, y lo pongo arriba de la parrilla, sin tener partido alguno. Más aún, los muestro como personas por supuesto con virtud y defectos, pero tratando no de equilibrar las cosas, sino de lo más cercano a cómo fueron. Ser humano. Claro, a cómo fueron. Y son totalmente distintos, son dos personajes totalmente distintos, y esa distinción yo la hago claramente, desde el físico, desde la forma de hablar, desde la cuna, son totalmente distintos. Quiero hablar de los procesos creativos. ¿Cuánto demoró al menos este primer volumen? ¿Cuánto demoró usted en la escritura? Antes de que llegara editorial, antes de todo. Bueno, hay primero un proceso muy largo de lectura. Yo no escribí una línea. Yo me decidí a escribir, ahora jubilado prácticamente. Me dediqué a escribir porque sentí que estaba capacitado para escribir medianamente bien, gracias a mi gran cantidad de lectura. Eso me alimentó muy bien, soy una persona con muy buena ortografía, y por lo tanto me decidí a escribir. Yo cuando estaba en la universidad y un poco después también, fui muy admirador de la poesía, y particularmente la poesía chilena. Y me di cuenta que yo tengo en un pedestal enorme a los poetas, porque los considero que el género de la poesía es un género mayor que el de la novela y que el de la prosa. Y nunca me atreví a escribir poesía porque dije, mire, no, esto está para gente privilegiada, para mentes muy particulares, y yo no tengo esas condiciones. Pero sí soy un buen investigador, un buen buscador, y un muy buen lector. Entonces después de eso empecé a escribir, primero a buscar armar una cronología, una estructura cronológica de la novela, porque decidí no escribir una novela con saltos de primero me voy al presente, pues vuelvo para atrás, con raconto y cosas. Dije, no, esto va a ser una novela lineal, va a ser una novela cronográfica, o sea, va a ir avanzando a medida que avanzan los años, ordenada, y por supuesto que eso me tomó mucho tiempo porque no era una urgencia escribirla. No, yo no soy escritor profesional, no vivo de esto, y por lo tanto para mí era un gustito que me estaba empezando a dar y que me fue agarrando a medida que iba escribiendo, y a medida que iba leyendo lo que escribí, me gustaba lo que estaba escribiendo, me parecía que estaban bien armadas las frases, que estaban bien armados los capítulos de a poco. Después empecé a hacer correcciones, corregí varias veces, seguía avanzando, y incluso antes de que se publicara el libro y antes de que lo llevara a la editorial, yo ya tenía bastante avanzado el segundo volumen. O sea, seguí escribiendo, y dije, bueno, a ver, ¿en qué minuto publicar? Y en realidad, cuando fui avanzando, más allá de lo que en este volumen se publica, fui corrigiendo algunas cosas del
del volumen que se publicó para hacerlas consecuentes con lo que va pasando después con respecto a la vida de O'Higgins. Y ese fue el proceso, y fue de escritura, te digo, varios años, ¿no? Me robaron el computador entre medio, entonces tuve que reempezar de nuevo, pero esto de partido era unos 10 años. Oye, qué trágico. Claro, y llevaba esta misma cantidad de escritos y se lo robaron. ¿Cuánto del productor de espectáculos, del afamado productor de espectáculos Enrique Guinda, está el escritor metido aquí? Entre armar escenas, reconstruir el Santiago de la época, al menos, el Santiago de Concepción de la época. Bueno, las descripciones del Santiago de la época tienen que ver con mi inquietud como arquitecto. Yo soy arquitecto y había leído bastantes obras sobre lo que era la historia de Santiago, la evolución de Santiago, todo el proceso de urbanización, cómo va creciendo la ciudad, cómo fue originalmente la ciudad. Eso me lo enseñaron en la Escuela de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile, y siempre me interesó mucho el crecimiento de las ciudades. Tanto el proceso de urbanización, que es un tema más sociológico que histórico, y político, por supuesto, y en la búsqueda de información sobre el Santiago colonial, afortunadamente hay bastante información, hay bastantes libros, hay planos de la ciudad, con algunas casas, predominan por supuesto las iglesias, a partir de la Plaza Mayor, que hoy es la Plaza de Armas, que es el corazón, digamos, de Santiago. Y viendo la arquitectura, etcétera, hago un relato del Santiago de la época bastante fidedigno a lo que estudié en la evolución de la ciudad. Eso también me gustaba mucho, un poco para dimensionar lo que era ese Santiago. Que muchas veces uno tiende a leer una novela histórica y de repente cree que esto está sucediendo o traslada lo que es la vida moderna. Y es totalmente distinto. O sea, no solo en las dimensiones, en la cantidad de población, sino en la forma de pensar, en la influencia de la iglesia, en la influencia de vivir bajo una monarquía, ser una colonia. O sea, las cabezas, la educación están estructuradas de una manera absolutamente distinta a lo que es la educación de hoy o la que tuve yo, por ejemplo. Entonces, todo eso me ayudó a configurar toda esa parte con respecto al cómo pensaba la gente, a las limitaciones que tenía, las supersticiones, las creencias, etcétera, de esa época, porque te parecen cosas sin sentido muchas veces si lo miras de lo que pasa hoy día, pero no de lo que pasaba en esa época. Yo hago una descripción muy fuerte del poder de la Iglesia Católica y de todo el ritual de la Semana Santa, que se tenían de ceniza, no se podía hablar en las casas, se vestían de negro, se azotaban, era una cosa tremenda la cosa de la iglesia, los temores, el miedo al infierno, todo lo que está en las cabezas de la gente que crecía con esas creencias y con esas cosas que formaban parte de la vida diaria, cotidiana. Y ya solamente para poder cerrar un poco la conversación, ¿ha tenido usted, o por parte de la editorial, saber el pulso de cómo le ha ido a este primer volumen? No he preguntado nada. Entre críticas y lectores, no, cercanos. Lo único que sé es algunos cercanos que me merecen mucho respeto, me han felicitado por una de las cosas que más temor tenía yo de no ser capaz de hacer. Me dijeron, está muy bien escrita. Yo si algo le tenía miedo, porque me lo preguntó Fernando Paulsen en una entrevista, me dijo, ¿y tú no tienes miedo de que los historiadores, así como criticaron a Baradit, como criticaron a Parvex, a otros que han escrito estos libros sobre historia, los han criticado, como que son, no sé, no les han tenido cierto respeto de que los historiadores le dijeron, o tratarla como liviana? Claro, lo que los historiadores digan me tiene absolutamente sin cuidado, y lo único que me preocupa es que alguien me diga, oye, ¿cómo escribiste esta cuestión? Esta cuestión está muy mal escrita. Me preocupaba mucho eso, y de eso he recibido muy buenas opiniones, y también de que es entretenido el libro. Y esas eran las dos cosas que quería, y ahí viene la parte del hombre espectáculo, de no escribir una lata, un mamotreto, porque yo algo manejo los tiempos de lo que debe ser una obra de teatro, un espectáculo, una película, para que sea entretenida, para que cautive, y yo dije, no puedo escribir una cuestión
fantástica, llena de documentación, lleno de notas a pie de página, con una bibliografía extensa que hacen darle el volumen, ¿no? Esto es serio. Dije, no, esto tiene que ser además ser entretenido. ¿Cómo debiéramos en el país, o nosotros, o los que estamos presentes en este momento en el foro, tener en mente a Bernardo Higgins? Yo creo que el verdadero Bernardo Higgins es un hombre muy común, muy sufrido, que tuvo una infancia muy difícil, que fue bastardo, que eso le pesó toda la vida, que se llevó muy mal con la aristocracia chilena, aristocracia entre comillas, digamos, las familias principales o más acaudaladas, se llevó muy mal, que siempre lo miraron en menos, como hasta el día de hoy sucede en la sociedad nuestra, que tuvo la virtud de ser un hombre prudente en su vida privada muy infeliz, carente de amor, un hombre que se educó con muchas carencias y que supo sobreponerse a eso y le dio en su vida un giro y buscó un camino de cómo ser útil, cómo ser un ciudadano útil, cómo ser un ciudadano capaz de aportar más allá de lo que aporte el común de la gente. Yo diría que es por sobre todo un civil, de ninguna manera un militar, que fue un muy buen agricultor, que además, mientras fue agricultor, como él conocía las tecnologías de la agricultura en Inglaterra, las introdujo en Chile, trajo maquinaria de afuera, trajo herramientas de afuera, etcétera, y generó una hacienda que era modelo, donde había herrería, quesería, lechería, crianza de caballos, ganado, hacienda ganadera, con molino, con muchos araucanos incluidos que fabricaban mantas, aperos, etcétera. Supo convivir, tuvo una cosa fantástica en los tiempos que hoy estamos viviendo con respecto a los emigrantes, de acoger a los emigrantes. Al revés, le tenía yo creo que más confianza a los emigrantes que al propio criollismo chileno, y por eso él en su hacienda mete irlandeses, mete ingleses, araucanos, españoles, de todo. Él se vincula mucho con gente de afuera porque les cree más que a los de acá, porque a los de acá los conoce como mezquinos, como aprovechadores, a la gente poderosa de acá que vivían en la colonia. Entonces para mí es un civil que aportó mucho en la política, que fue un destacado diputado en el primer congreso que tuvo Chile, después de la primera junta de gobierno, y que además tuvo algo que le reconocieron todos, que era muy valiente. Yo creo que era medio suicida. O sea, se pasaba un poco a la punta en la valentía. Valiente a nivel irresponsable. Incluso a nivel irresponsable, porque en esa época, en la época que le toca a Viro Higgins su breve trayectoria como militar, las batallas eran dirigidas por los generales. Y los generales siempre estaban lejos de la batalla. Nunca se exponían. O sea, los que iban a la pelea eran la tropa, los capitanes, los sargentos, los tenientes, dirigiendo. Y ellos desde lejos tenían sus mensajeros que iban al campo de batalla, le traían lo que estaba pasando, daba órdenes, volvía, y ellos estaban instalados en el cuartel general, en una gran carpa, con los mapas ahí del sector, moviendo, y ellos eran los generales que dirigían. Eso es lo que hacía Napoleón, eso es lo que hizo José Miguel Carrera, es lo que hizo San Martín después cuando es general, pero San Martín fue muy valiente también cuando fue soldado, fue teniente, él estuvo metido en la batalla, estuvo adelante, sufrió muchas heridas, lo derribaron, le balearon el caballo, era un hombre que padeció muchas golpizas, pero O'Higgins, siendo general en jefe, que debió haber tomado esa postura,
él prefería ir a la pelea junto con los suyos. Más aún, tenía un ritual que no está que está bien oculto, que el ejército no lo menciona, pero sí lo menciona un general, Luis de la Cruz, que desde chiquitito estuvo combatiendo al lado de él en muchas batallas, que era que él, sobre su uniforme, su casaca militar, se ponía una manta araucana roja que le habían tejido en la hacienda, que había sido bendecida por una machi, que esa manta lo iba a proteger en las batallas. Él se ponía su manta roja, sable, pistola y todo, y partía al frente, y en muchas ocasiones muy expuesto a las balas y al enemigo. Y eso es lo que reconoce la tropa, y el respeto que le tiene la tropa y sus subalternos, más que por su cabeza estratega, era por esa actitud de arrojo, de valentía, que incluso era medio irresponsable también, ¿no? En cómo actuaba en las batallas. En una palabra, un concepto, ¿cómo definiríamos el primer libro de Enrique Gilda? Para mí es un... Yo estoy muy contento con mi libro. Ya sobrepasé todas las dudas que tenía, los miedos, los temores. Lo publico, no lo publico, valdrá la pena, será interesante, no será interesante. Superado todo eso, hoy día estoy muy orgulloso de lo que escribí y de lo que sigo escribiendo. Ya vamos a hablar de eso. Pero antes de cerrar, obviamente, agradecerle esta prácticamente hora de conversación que hemos tenido. Decirle, me gustó mucho el libro. Un libro que se lee rápido a pesar de lo voluminoso que puede ser, pero se lee muy rápido, se lee muy entretenido, con preámbulos, con momentos tensos, con clímax altos, y con un Bernardo Higgins humano afable, querible, y no sé, qué más poder agregar y qué es lo que... Y solamente hablar de lo que se viene después de este primer volumen. Y agradecerle también de la forma que se agradecen a los en vivos desde el Libro Show, que es con regalos. Por la disposición de haber venido acá a echar el pelo un rato, a conversar muy amablemente. De Carlos Peña, ¿por qué importa la filosofía de Editorial Taurus? Muchas gracias. Y además, la taza que acredita que estuvo en los envíos del Libro Show. Y ya para finalizar, obviamente hablar del futuro. Y del futuro es, ¿cuántos volúmenes más quedan después de esta primera parte de la vida de Bernardo Higgins? Porque nos queda el desastre de Rancagua. No, eso es muy interesante. Es un tomo solo. La descripción que hago de la batalla de Rancagua en el volumen que viene son como 4 capítulos o 5. Con muchos detalles y mostrando la carnicería que fue eso, y mostrando uno de los puntos más bajos de Higgins, a pesar de que justamente se le celebra el héroe de Rancagua, y la verdad, y lo voy a decir en un chilenismo muy claro, él apretó cueva, él dejó botado el barco, no fue el capitán que se hunde con su barco, él arrancó para salvar la vida, con la irresponsabilidad terrible de dejar en manos de los realistas la ciudad, con un montón de soldados adentro, con un montón de oficiales heridos, con un montón de civiles, mujeres que fueron violadas. Él arranca, y eso, cuando entran las tropas al mando de Osorio, es una carnicería. Y eso que yo nunca he logrado entender, cómo a una persona que arranca, los que puedan, súbanse a los caballos y salgamos de este infierno. Eso para mí, yo lo relato con toda la veracidad de lo que fue, y muy fuertemente, con las mismas palabras que le digo, él salió a salvar la vida sin pensar en lo que
dejada detrás. ¿Hay una proximidad de tiempo para un segundo volumen de la novela? Eso ya de la novela. depende de la editorial, más que de mí. Bueno, a ti te emplazamos, sí que nos estás viendo. Bueno, ya para cerrar, solamente leer una pequeña semblanza de lo que escribí para redes sociales sobre O'Higgins, una novela. Inda nos envuelve en la historia de un Bernardo hijo de una época y de las circunstancias de la misma. Un relato rico en datos que la historiografía quiso dejar de lado por poco relevante, pero que ayuda a entender a la figura detrás del prócer. Un volumen dinámico y de fácil lectura, que nos sumerge en los primeros años de independencia de un Chile que no se define sin la figura de Don Bernardo. O'Higgins, una novela de Enrique Inda Goicolea, libro editado a través de Ediciones B, y también que lo pueden encontrar, ¿pueden? Por supuesto. Libro que lo pueden encontrar en espacioforestal.cl o viniendo a la Casa Club de Cleo Forestal en Merced 76, Comuna de Santiago. Don Enrique Inda, qué gusto. Igualmente, para mí sí un gusto. A los presentes, gracias, que nos están viendo en redes, gracias. Nos vemos en otra hora de conversación.